Este es el fin, señor. Thorne no responde. Lo hemos perdido. Las palabras de Ben Carter, el ingeniero jefe, resonaron como una sentencia de muerte en el silencio ensordecedor del hangar. Flotaban en el aire frío, mezclándose con el monótono sonido de la lluvia golpeando el techo metálico, como si contara los últimos segundos antes del desastre. La tormenta afuera rugía, pero no era nada comparada con la tempestad de desesperación que se desataba en ese vasto espacio. En el centro del hangar, bañado por la intensa luz de los focos, descansaba el Prometeo. No era solo un motor, sino una obra de arte, la culminación de la ingeniería, un logro que había costado miles de millones de dólares y noches de insomnio a las mentes más brillantes del país. Su carrocería de aleación, pulida a un brillo de espejo, relucía, reflejando los rostros ansiosos de docenas de personas con batas blancas. Parecía un titán dormido, hermoso y mortalmente quieto. Julian Thorne, dueño de Thorne Dynamics, no respondió. Caminaba lentamente alrededor de su creación. Sus costosas botas de cuero no hacían ruido sobre el inmaculado suelo de hormigón. Era un hombre acostumbrado a dominar los elementos, los mercados, la tecnología, el destino. Pero ahora, alto e imponente, con las sienes canosas, parecía enfrentarse a una fuerza que escapaba a su control. «Dilo otra vez, Ben». Su voz era tranquila, pero firme. «Repite lo que acabas de decir». Ben Carter, un hombre con el rostro marcado por el cansancio y el estrés, tragó saliva. «Todos los sistemas están normales, señor. Las celdas de energía suministran el 110% de potencia. El sistema de refrigeración funciona a la perfección. Las bobinas magnéticas crean un campo de contención perfecto. Hemos revisado cada cable, cada sensor, cada línea de código 3 veces, pero cuando damos la orden de inicializar el plasma, nada. Silencio. Se apaga a los 3 segundos. Es como si algo en su interior se negara a vivir. ¿Algo?». Julian se detuvo bruscamente y miró al ingeniero a quemarropa. «Ben, no somos chamanes para hablar de espíritus en la máquina. Por algo te pago a ti y a tu equipo de 120 genios un salario que podría cubrir el presupuesto de un país pequeño. Necesito una razón técnica, clara y medible». Los ingenieros que los rodeaban empezaron a moverse rápidamente y sus voces se convirtieron en un zumbido tenso. «La presión en el circuito de helio es normal. La telemetría es clara, no hay anomalías. Estoy ejecutando el diagnóstico por 5ª vez. El resultado es el mismo. El sistema funciona correctamente». Era peor que una avería. Una avería podía detectarse y repararse. Era un enigma, una burla, una rebelión de la materia inanimada contra sus creadores. Se suponía que Prometeo sería una revolución, un billete al futuro, un motor que cambiaría la aviación y la cosmonáutica para siempre. Ahora era simplemente la estatua más cara del mundo. «El general Powers y un comité del Departamento de Defensa llegarán pasado mañana», continuó Julian, dirigiéndose a todos los presentes. Su voz cortó el aire como un bisturí. «Un contrato de $1 billón. El futuro de esta empresa, el futuro de cada uno de ustedes. ¿Qué se supone que debo decirles? ¿Que hemos construido un juguete brillante que no funciona y no tenemos ni idea de por qué?» Nadie se atrevía a levantar la vista. La culpa y la impotencia eran casi palpables. Habían llegado al límite de su conocimiento. Fue en ese momento, cuando la tensión estaba en su punto álgido, que algo cambió en las gigantescas puertas corredizas del hangar. La puerta, ligeramente cerrada, se abrió unos centímetros, dejando entrar una ráfaga de viento y una lluvia fría y oblicua. Una sombra se asomó brevemente en la abertura resultante. Una figura delgada, casi insustancial. Ninguno de los ingenieros superiores reunidos alrededor del panel de control lo notó. Solo un joven técnico al otro lado se giró, frunció el ceño y decidió que lo había imaginado. Una figura se deslizó dentro. Era una chica,
tan fuera de lugar en este mundo estéril y tecnológico que parecía un fantasma. Llevaba una chaqueta militar vieja y raída, varias tallas más grande, y su cabello oscuro, mojado por la lluvia, estaba enredado bajo la capucha. Sus vaqueros estaban desteñidos y calzaba unas botas pesadas y gastadas. Llevaba una mochila anodina colgada del hombro, parecía demacrada, hambrienta, pero había un fuego extraño e hipnótico en sus ojos grises. No miraba a la gente, no prestaba atención al multimillonario ni a su séquito de genios desesperados. Todo su mundo se reducía a un solo objeto, el silencioso Prometeo. Se movía a lo largo de la pared intentando mantenerse en las sombras. Sus movimientos eran suaves y silenciosos, como los de un animal salvaje. No caminaba, sino que se arrastraba, acercándose a la fuente de su inexplicable interés. Se detuvo a unos 9 metros del grupo, apoyada en una de las columnas de soporte. No miraba el motor, lo escuchaba, ladeó la cabeza como si captara vibraciones que los instrumentos más sensibles no podían detectar. Sus labios se movían en silencio, como si conversara con una máquina muerta. Julian Thorne habló de nuevo, su voz llena de furia helada. «Ven, tienes 24 horas. Tú, tu equipo, quien sea. Desmanteladlo si es necesario. Reescribid cada byte de software. Si esto no funciona en 24 horas, considerad a Thorne Dynamics muerto y podéis empezar a buscar nuevos trabajos. ¿Me he explicado bien?» «Sí, señor», dijo Ben Carter con fuerza. Fue en ese momento de silencio ensordecedor, lleno de miedo tácito, que se escuchó una voz femenina tranquila, pero sorprendentemente clara y distinta. «Estás buscando en el lugar equivocado. La historia está cobrando impulso. Comparte desde donde nos ves y suscríbete». Todos se giraron, como si hubieran recibido una señal. Sus miradas se dirigieron a las sombras donde se encontraba la chica. Dio un paso adelante entrando en la luz. Los focos iluminaron su rostro pálido y demacrado y sus ojos, que miraban fijamente a Julian Thorne, sin rastro de miedo ni servilismo. Ben Carter fue el primero en entrar en razón. «¿Quién eres? ¿Cómo llegaste aquí? ¡Seguridad!». 2 guardias uniformados se acercaron de inmediato a ella, pero Julián los detuvo con un gesto brusco de la mano. Miró a la intrusa con desconcierto y una pizca de curiosidad. Había algo en su mirada que lo hizo detenerse, una confianza increíble, impensable. La chica ignoró la pregunta de Carter, avanzó unos pasos más sin apartar la mirada del motor. «Intentas resolver el problema a nivel de programación y calibración de los inyectores de plasma», dijo con la misma voz tranquila que contrastaba extrañamente con su apariencia. «Pero esto es un síntoma, no una enfermedad. El problema es más profundo, está en su propia sangre, en el sistema de refrigeración». Se oyó una risita en el hangar. Uno de los ingenieros, un hombre alto llamado Preston, dio un paso al frente. «En el sistema de refrigeración. Chica, lo hemos revisado 17 veces. Funciona perfectamente, incluso con una eficiencia excesiva. ¿Tienes idea de lo que estás hablando?» «Quicio, sí», dijo simplemente, sin molestarse en mirarlo. Estaba mirando a Julian. «Me lo imagino. Usan una aleación de tierras raras, gadolinio, para el circuito de temperatura ultra baja. Es increíblemente eficiente, pero frágil si la red cristalina se altera, aunque sea mínimamente. Sus diagnósticos buscan fugas y caídas de presión. No pueden detectar una microfisura ni una grieta fina a escala nanométrica. Hablaba como si diera una conferencia en la universidad. La jerga técnica fluía de sus labios con naturalidad y facilidad. Los ingenieros intercambiaron miradas, las risas se apagaron, reemplazadas por un silencio confuso. «Esta microfisura», continuó la chica, «cuando se inicia el campo magnético y la temperatura cae bruscamente hasta casi el 0 absoluto, provoca una fuga mínima, casi inconmensurable, de refrigerante. Apenas unas pocas moléculas,
pero es suficiente para crear una distorsión de nanosegundos en el campo magnético justo en la base de la tercera bobina. Tus sensores lo consideran un error estadístico, un ruido de fondo, pero el sistema de seguridad del motor es más inteligente que tus sensores. Lo percibe como una amenaza crítica y en caso de emergencia suprime la reacción. Intentas arrancar el motor y en el último segundo alguien saca la llave del contacto. El hangar estaba en un silencio sepulcral. El único sonido era el de la lluvia. Los ingenieros la miraban boquiabiertos. Lo que había descrito era tan complejo, tan sutil y teóricamente posible que a ninguno de ellos se le habría ocurrido siquiera. Era el tipo de teoría que nace no en un laboratorio, sino en un destello de genialidad. Julian Thorne la miró fijamente durante largos segundos. Había visto a cientos de científicos brillantes, pero ninguno tenía una conexión tan profunda e intuitiva con la máquina. No analizaba, sabía. ¿Quién eres?, preguntó finalmente. La muchacha bajó la mirada por un momento. No importa, lo que importa es que puedo arreglarlo. Ben Carter dio un paso adelante. Su rostro era una mezcla de sorpresa e insulto profesional. Señor Thorne, esto es absurdo. No podemos permitir que un indigente, un forastero, toque equipo que vale $7,000 millones basándose en una teoría descabellada. ¿Por qué es una locura, Ben?, preguntó Julian en voz baja, sin apartar la vista de la chica. «Porque no fuiste tú quien lo inventó». Carter se detuvo en seco y su rostro se puso morado. «Si me disculpan», repitió la chica, y por primera vez había un tono de súplica en su voz. «Lo arreglaré. Solo les doy 10 minutos y un juego básico de herramientas». Julian Thorne miró el motor apagado, los rostros de su tripulación llenos de desesperación y confusión, y luego volvió a mirar a esta extraña y empapada chica que permanecía en medio de su templo de la ciencia como un ángel perdido. Estaba al borde del abismo, no tenía nada que perder. Tomó una decisión que iba en contra de todas las reglas, de toda la lógica, de todo el sentido común. Una decisión basada en la pura intuición, en esa misma chispa que una vez lo hizo quien es. «De acuerdo», dijo, y la palabra salió como un mazazo. «Dale lo que quiera, tienes 10 minutos». El equipo de ingeniería se quedó paralizado, como petrificado. Ben Carter, pálido de rabia y humillación, miró a su jefe como si se hubiera vuelto loco. «Señor Thorne, no puede... Piénselo de nuevo, por favor. Esto viola todos los protocolos de seguridad». «No te pago para que me recites protocolos. Ven, te pago para que pongas este motor en marcha», espetó Julian con frialdad. «Tu equipo ha fracasado. Ahora veamos qué pueden hacer. El tiempo se acaba». Las palabras surtieron efecto. De mala gana, con aires de hombres a quienes se les ha ordenado cometer un sacrilegio, uno de los ingenieros jóvenes rodó una caja de herramientas hacia la chica. La dejó en el suelo con un golpe tan fuerte como si la desafiara. La chica no le prestó atención, se arrodilló y se quitó la mochila vieja y destartalada. Todos esperaban que empezara a rebuscar en un cajón con relucientes llaves inglesas y destornilladores, pero en lugar de eso sacó una vieja laptop llena de arañazos y rozaduras. La tapa estaba sellada con cinta aislante gris. La imagen era tan incongruente, este viejo dispositivo, junto a una obra de ingeniería que valía miles de millones, que uno de los ingenieros rió nerviosamente. El ara parecía ajena a todo. Había conectado un cable improvisado a su portátil e insertado el otro extremo en el puerto de diagnóstico del motor. Una serie de símbolos incomprensibles se desplazaban por su pantalla. Sus dedos volaban sobre el teclado a una velocidad increíble. No miraba la pantalla. Su mirada estaba fija en la enorme carcasa del motor, como si pudiera ver a través de ella. «¿Qué está haciendo?», le susurró Ben a Julian. «Está pirateando nuestro sistema. Seguridad debe estar...» «Cállate, Ben», interrumpió Thorne sin apartar la vista de la chica. «Solo observa».
Pasó 1 minuto, 2. El ara se levantó y caminó hacia el motor. Necesito acceder al sistema de refrigeración, al panel de la base de la tercera bobina magnética. Los 2 ingenieros dudaron, pidieron permiso a Carter, pero accedieron a regañadientes. Retiraron el panel protector, dejando al descubierto una maraña de tubos de metal plateado opaco. La chica sacó de la caja la linterna más sencilla y una sonda delgada. No se metió dentro ni intentó desenroscar nada. Simplemente movió el haz de luz a lo largo de uno de los tubos, observando con atención. «Ahí está», dijo tan bajo que apenas se la oía por encima del ruido de la lluvia. «¿Lo ves?». Ben Carter se acercó y entrecerró los ojos con escepticismo. «No veo nada, es una superficie perfectamente lisa». «Mira con la mente, no con los ojos», dijo sin darse la vuelta. Volvió a sentarse frente a su portátil y escribió algo. Un diagrama complejo apareció en la pantalla, como un electrocardiograma con un fallo casi imperceptible. Realicé una simulación de resonancia. Esta pequeña anomalía es un eco de una grieta invisible. Está aquí. Se levantó de nuevo y sacó del cajón un pequeño atomizador con algo de líquido y una pequeña espátula. «¿Qué es esto?», preguntó uno de los ingenieros. «Use un sellador de polímero a base de silicio», respondió. «Normalmente es líquido, pero al entrar en contacto con la aleación de gadolinio y a temperaturas inferiores a 200 grados Celsius, cristaliza al instante rellenando cualquier vacío a nivel molecular. Es una solución temporal, pero suficiente para empezar». Aplicó con cuidado una capa muy fina de gel transparente en el punto que señaló. El gel pareció absorberse inmediatamente en el metal sin dejar rastro. «Listo», dijo enderezándose. «Puedes volver a colocar el panel. Han pasado 7 minutos». Ben Carter la miró boquiabierto. Su mente se negaba a aceptar lo que estaba sucediendo. Todo parecía un truco de magia, como ciencia ficción, pero algo en su tranquila confianza silenció incluso al escéptico más acérrimo. Los ingenieros, ya no mostrando la misma hostilidad, sino con curiosidad asustada, rápidamente devolvieron el panel a su lugar y lo aseguraron. El ara se alejó del motor y asintió a Julián. «Puedes empezar». Julian Thorne miró a Ben Carter, quien, todavía pálido, asintió a su operador en los controles. «Iniciar inicialización». El hangar volvió a quedar en silencio. Todas las miradas estaban fijas en el motor. El familiar y creciente zumbido comenzó a sonar, el mismo que había sido seguido por un silencio abismal docenas de veces esa noche. Los corazones de todos los presentes se congelaron. 5 segundos, 10, 15. Este era el momento crítico en el que el sistema siempre fallaba. Pero el zumbido no cesó. Al contrario, se volvió más profundo, más suave, ganando fuerza. El sonido grave fue seguido por un tono agudo y claro, como si cantara. Las luces indicadoras del cárter del motor se encendieron con una luz azul fija, estable, perfecto. El zumbido se transformó en un rugido potente y seguro, el sonido de una energía colosal, captada y canalizada por primera vez. El aire del hangar vibró, el Prometeo estaba en marcha. Nadie vitoreó, nadie aplaudió. Todos se quedaron allí, atónitos, ensordecidos por el rugido y la comprensión del milagro que acababa de ocurrir ante sus ojos. Ben Carter se dejó caer lentamente en una caja cercana, cubriéndose la cara con las manos. Su mundo se había derrumbado. Julian Thorne no miraba a su creación, miraba a la chica. Ella estaba de pie, un poco apartada, con la chaqueta mojada y la mochila al hombro, observando tranquilamente el motor en marcha. No había triunfo en su rostro, solo una leve sombra de satisfacción, como la de un artesano que ha hecho bien su trabajo. Cuando el rugido del motor se apagó a la orden de Julián, reemplazado por un suave zumbido de trabajo, el silencio en el hangar parecía ensordecedor. Julián se acercó a la niña. «Salvaste mi empresa», dijo con sencillez, pero había más que gratitud en su voz. Era asombro. «Ahora dime, ¿quién eres?».
Ella levantó hacia él sus ojos claros y cansados. Mi nombre es Elara Vance. La oficina de Julian Thorne estaba en la última planta del rascacielos Thorne Dynamics y parecía más el puente de una nave espacial que un lugar de trabajo. Una pared era completamente de cristal, revelando una vista de Seattle de noche, bañada por la lluvia y resplandeciente con millones de luces. En el centro de la habitación había un enorme escritorio de madera oscura, pero Julian no se sentó detrás. Se quedó de pie junto a la ventana, de espaldas a Elara cuando entró y contempló la ciudad. Elara permaneció en la puerta sin atreverse a dar un paso. Aún llevaba la ropa mojada que se le pegaba desagradablemente al cuerpo. Ya se había formado un pequeño charco sobre la costosa alfombra. «Elara Vance», dijo Julian sin darse la vuelta. Su voz era tranquila, pero con un toque de firmeza. He comprobado ese nombre en todas nuestras bases de datos, en las bases de datos de las mejores universidades del mundo, en las listas de empleados de empresas competidoras. No existe tal ingeniera. Se giró lentamente. Su mirada era penetrante, escrutadora. No mostraba hostilidad ni gratitud, solo una curiosidad fría y profesional. Pero lo que hiciste en el hangar no es solo obra de un ingeniero, es obra de un genio. Así que solo tengo 2 preguntas para ti. ¿Quién eres realmente? ¿Y qué quieres? Elara tragó saliva. Tenía la garganta seca. Soy quien digo ser, Elara Vance, y yo no quiero nada. Solo vi que el motor estaba roto y sabía cómo arreglarlo. Julián sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Lo acabas de ver? Docenas de los mejores especialistas de mi empresa no lograron entender qué estaba pasando durante semanas. Realizaron cientos de pruebas y escribieron miles de líneas de código. ¿Y tú simplemente entraste, miraste y lo resolviste todo? Disculpa, pero no creo en esos cuentos de hadas. ¿Eres un espía? ¿Te envió la competencia? Él dio un paso hacia ella. Di la verdad, será mejor para ambos. Elara bajó la mirada. Sus hombros se hundieron. Había cargado con su historia como una pesada piedra durante tanto tiempo que había olvidado lo que era compartirla con alguien. «Mi nombre es real», dijo en voz baja. «Pero tienes razón. No me encontraste en las bases de datos. Me borraron de allí. O mejor dicho, me hicieron como si nunca hubiera existido». Ella lo miró y Julián vio tanto dolor en sus ojos que su propio corazón se hundió por un momento. Me gradué del MIT con honores, Departamento de Ingeniería Aeroespacial. Tenía 19 años. Julián frunció el ceño. ¿A los 19? Eso es imposible. Mi padre empezó a enseñarme física a los 5 años. A los 10 ensamblaba mis primeros circuitos eléctricos. A los 16 entré en la universidad. Me consideraban un niño prodigio. Ella dijo esto sin una sombra de orgullo, simplemente afirmando un hecho. Mi padre, Arthur Vance, también era ingeniero. Era el mejor que conocía. Trabajaba en un proyecto que iba a cambiar el mundo. Una nueva generación de motores iónicos que podían funcionar con hidrógeno con una eficiencia cercana al 100%. Lo llamó Helios. Ante estas palabras, Julián se quedó paralizado. Se acercó a la mesa, se sentó en su enorme silla y le indicó a Elara que se sentara frente a él. Ella se acercó, vacilante, y se sentó en el borde. Arthur Vance, dijo Julian lentamente. Recuerdo el nombre. Trabajó para Industrias Aeroespaciales hace unos 10 años, un teórico talentoso. Desapareció tras un escándalo de espionaje industrial. Dijeron que vendió sus diseños a la competencia y huyó. El rostro de Lara se contorsionó de dolor. No vendió nada. Le robaron todo. Su socio, un hombre al que consideraba su mejor amigo, copió todos los datos, borró los originales y los vendió. Y luego culpó a mi padre. Para la empresa era más fácil creerle a un traidor y silenciar el escándalo que admitir que su sistema de seguridad había sido hackeado. Mi padre fue despedido en desgracia y puesto en la lista negra. Ninguna empresa del país volvería a contratarlo. Hizo una pausa, tratando de controlar el temblor en su voz. Lo perdimos todo.
nuestra casa, nuestros ahorros. Tuvimos que mudarnos a un pueblo pequeño donde nadie sabía nuestro apellido. Mi padre consiguió trabajo como mecánico en un taller mecánico y por las noches seguía trabajando en su proyecto en el taller. Dijo que no podía dejar que ganaran. Quería demostrar su caso. Lo ayudé. Éramos un equipo. Julián guardó silencio, escuchando atentamente cada palabra. Toda su sospecha inicial se había desvanecido, reemplazada por una profunda compasión. Ya casi terminábamos, continuó Elara con la voz cada vez más baja. Teníamos un prototipo funcional listo, más pequeño que Prometeo, pero el principio era el mismo. Una tarde volvíamos a casa desde la ciudad. Llovía como hoy. En una curva cerrada fallaron los frenos. Ella se quedó en silencio. Una lágrima rodó por su mejilla. Estaba sentado en el asiento trasero. Salí despedido del coche cuando se estrelló contra la barrera de seguridad. Desperté en el hospital. Mis padres murieron en el acto. La policía dijo que fue un accidente. Desgasté del líquido de frenos, pero sé que es mentira. Mi padre había revisado el coche el día anterior. Era el mejor mecánico de la ciudad. Los frenos estaban perfectos. Los habían manipulado. Lo mataron para robar los planos de nuestro taller. Un silencio denso reinaba en la oficina. El único sonido era el suave tic-tac del antiguo reloj de pared. Cuando salí del hospital no había nadie en casa. El garaje estaba vacío. Todos los dibujos, todas las notas, todos los cálculos, todo había desaparecido. No me quedaba nada. Ni familia, ni hogar, ni pruebas. Solo lo que tenía en la cabeza. Ella miró sus manos. Empecé a tener problemas. Los médicos lo llamaban trastorno de estrés postraumático. No podía dormir. Veía a esa gente por todas partes. Dejé la escuela porque no soportaba estar entre la multitud. Cambié de ciudad varias veces. Trabajé de camarera, de limpiadora, hasta que pude. Pero el miedo siempre volvía. Al final terminé en la calle. Es más seguro. Cuando no tienes nada, no hay nada que te puedan quitar. Julián guardó silencio un buen rato, asimilando lo que había oído. La historia era monstruosa, pero comprendió que no era mentira. Cada palabra estaba impregnada de un dolor real e inimaginable. ¿Por qué viniste a verme hoy?, preguntó finalmente. No vine a verte, dijo Elara. Llevo meses viviendo en esta zona. Vi cómo subían las piezas al hangar. Oí el zumbido del motor durante las pruebas. Y lo reconocí. El sonido era muy parecido al del motor de mi padre. Pero tenía un fallo. La frecuencia equivocada. Disonancia. Supe que estaba roto antes de acercarme. Y anoche vi las luces encendidas en el hangar y supe que estabas en apuros. No podía pasar de largo. Habría sido una traición a su memoria. Julián se levantó y regresó a la ventana. Miró la ciudad que se extendía a sus pies, pero vio algo completamente distinto. Vio a una chica desesperada que lo había perdido todo, pero no estaba del todo rota. Una chica cuyo genio era a la vez su don y su maldición. Se había perdido a sí mismo y sabía lo que era luchar solo contra el mundo. Tu padre tenía razón, dijo, volviéndose hacia ella. Prometeo se basa en su trabajo. Hace unos años compré una pequeña empresa de investigación que tenía patentes de una tecnología similar. Al parecer, ese traidor les vendió los diseños robados. No conocíamos toda la historia. Simplemente desarrollamos lo que compramos. Caminó hasta su escritorio y presionó un botón en el intercomunicador. Margaret, encarga que la señora Vance tenga la mejor habitación del hotel corporativo y envía a alguien de seguridad. Estará bajo protección las 24 horas. Elara lo miró con miedo. ¿Seguridad? ¿Por qué? No quiero. Elara, la interrumpió Julián con suavidad, pero firmeza. Quienes cometieron asesinatos para obtener tecnología no se detendrán ante nada si descubren que la única persona que conoce todos sus secretos ha resurgido. A partir de ahora, estás bajo mi protección. Caminó alrededor de la mesa y se detuvo frente a ella. No puedo devolverte a tus padres, no puedo borrar lo que te pasó, pero sí puedo darte algo más, una oportunidad,
una oportunidad de terminar la obra de tu padre, una oportunidad de demostrarle al mundo quién era el verdadero genio. Sus ojos ardían con fuego. Te propongo que te hagas cargo del proyecto Prometeo. Serás el ingeniero jefe. Tendrás todos los recursos de Thorn Dynamics a tu disposición, las mentes más brillantes, el mejor equipo y un presupuesto ilimitado. Tu tarea no es solo hacer que este motor funcione, tu tarea es perfeccionarlo, tal como lo planeó tu padre. Elara lo miró fijamente, sin palabras. Era demasiado rápido. Hacía una hora era una sombra sin hogar en las calles de la ciudad, y ahora le ofrecían el trabajo de sus sueños, y protección, y esperanza. Yo, no sé qué decir, susurró. Di que sí, respondió Julián con sencillez, y yo me encargo del resto. En ese momento llamaron a la puerta. Entró una mujer mayor, vestida con seriedad, pero con elegancia. Era Margaret, la asistente personal de Julian, quien había trabajado con él durante más de 20 años. ¿Llamó, señor Thorn?, preguntó mirando sorprendida a la chica mojada. Sí, Margaret, soy Elara Vance, nuestra nueva jefa del proyecto Prometeo. Por favor, cuídala. Necesita ropa nueva, comida y un lugar donde descansar. Es mi responsabilidad. Margaret, sin cambiar su expresión por un segundo, asintió cortésmente. Claro, señor. Acompáñenos, señorita Vance. Elara se levantó lentamente. Sentía las piernas como gelatina. Miró a Julian Thorn y tenía lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Gracias, susurró. Es a ti a quien debería agradecerte, respondió con una leve sonrisa. Bienvenido a Thorn Dynamics. Sí. El hotel corporativo era un apartamento de lujo en uno de los últimos pisos del mismo rascacielos. Margaret, que resultó ser una mujer sorprendentemente amable y atenta, pidió rápidamente la cena para Elara y trajo varios cambios de ropa nueva y cómoda. Elige lo que quieras, querida. Yo me encargaré de secar y limpiar tu ropa. Al quedarse sola, Elara fue primero al baño. Era enorme y reluciente, con cromo. Elara se miró en el gran espejo y no se reconoció. La que la miraba era una chica exhausta, con las mejillas hundidas, el pelo enredado y una mirada vieja y asustada. Se metió en la ducha caliente y cerró los ojos. El agua arrastró más que solo la suciedad de la calle. Arrasó meses, años de desesperación, miedo y soledad. Elara permaneció allí hasta que su piel se enrojeció y el espejo se empañó por completo. Se frotó con la toallita como si intentara desprenderse de la piel vieja, librarse del pasado. Tras salir de la ducha y envolverse en una toalla grande y esponjosa, se puso el pijama limpio de algodón que Margaret había dejado. La tela era increíblemente suave. Luego se sentó a la mesa donde estaba la cena que había traído. Sopa caliente, pollo frito con verduras y pan fresco. Elara comió despacio, saboreando cada bocado. Había olvidado lo deliciosa que podía ser la comida común. Finalmente llegó a la cama. Una cama enorme con sábanas blancas y almidonadas y muchísimas almohadas. Durante los últimos años había dormido a ratos, en cajas de cartón, bajo puentes, en pensiones, siempre atenta a cada crujido, lista para salir corriendo en cualquier momento. Se metió bajo las sábanas y apagó la luz. La ciudad de noche se extendía más allá de la ventana panorámica, pero sus luces no la asustaron, sino que la tranquilizaron. La habitación estaba en silencio, absolutamente silenciosa y segura. En la puerta, en el pasillo, había un guardia asignado por Julián. Elara cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía dormir. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un futuro y sabía que la puerta a ese futuro acababa de abrirse. «Esto es una imprudencia, Julian», dijo Preston Hayes, el director ejecutivo, con una voz fría y penetrante que atravesó el ambiente de la sala de juntas. ¿A quién estás poniendo a cargo de nuestro proyecto más importante? ¿A una chica de la calle? Sin referencias, sin un control de seguridad, sin un solo día de experiencia corporativa. Nuestros inversores y socios del Departamento de Defensa se reirán de nosotros.
Elara estaba de pie junto a Julian Thorne en la larga y pulida mesa donde se sentaban los 10 miembros de la junta, hombres y mujeres con elegantes y caros trajes. Vestía el sencillo pero elegante traje pantalón que Margaret le había elegido. Llevaba el pelo recogido en una coleta, pero aún así se sentía como una impostora, expuesta a la vista de todos. Las miradas que la dirigían estaban llenas de desconfianza, curiosidad y franca hostilidad. Julian miró a Hayes impasible. Preston, esta chica de la calle, como te dignaste a llamarla, resolvió en 10 minutos un problema que había preocupado a las mentes más brillantes de Thorne Dynamics durante una semana. Salvó un proyecto que tú estabas a punto de enterrar. Sus cualificaciones están grabadas en la carcasa de un motor Prometheus en funcionamiento. Una coincidencia afortunada, replicó Hayes con su rostro impecable enrojecido. No podemos arriesgar miles de millones de dólares por una sola afortunada. No fue una suposición, fue un análisis brillante, intervino Ben Carter. Estaba de pie contra la pared detrás de Elara y sus palabras sorprendieron a todos, incluso a él mismo. Parecía confundido, pero continuó con firmeza. Estuve allí. Vi su trabajo, lo que hizo. Eso no te lo enseñan en las universidades. Ella entiende el metal y la energía como un músico entiende las notas. Todavía no puedo explicarlo, pero tampoco puedo negarlo. El respaldo del ingeniero jefe, al que prácticamente había avergonzado, hizo que varios miembros de la junta directiva pasaran del escepticismo a la reflexión. Preston Hayes fulminó con la mirada a Carter. Entiendo tu punto, Ben, dijo apretando los dientes, pero la gestión de proyectos no se trata solo de conocimientos técnicos, se trata de gestionar un equipo, presupuestar y elaborar informes. La señora Vance no tiene ni idea de nada de eso. Aprenderá, dijo Julian con firmeza. Su voz no admitía réplica. Mientras tanto, tú, Preston, y tú, Ben, le brindarán todo el apoyo administrativo y técnico que necesite. Esa es mi decisión final. Ahora, si no hay más preguntas, me gustaría presentarles a la señora Vance, a su nuevo equipo. La reunión terminó. Los miembros del consejo comenzaron a dispersarse, mirando de reojo a Elara y susurrando entre ellos. Preston Hayes se acercó a ella. «Felicitaciones por su nombramiento, señora Vance», dijo con una sonrisa sin ninguna calidez. «Espero que comprenda el nivel de responsabilidad. Thorne Dynamics no perdona los errores, sobre todo los costosos como este». Se dio la vuelta y salió, dejando tras de sí una estela de frío. Elara sintió un escalofrío desagradable que le recorrió la espalda. Comprendió que acababa de ganarse un enemigo poderoso. «No le hagas caso», dijo una voz tranquila y agradable a sus espaldas. «Preston simplemente le teme a todo lo que no puede controlar». Elara se giró. Ante ella se encontraba un joven, más o menos de su edad, de mirada amable y sonrisa abierta. Vestía de forma menos formal que los demás, con vaqueros y una chaqueta elegante. Algo en sus rasgos le recordaba vagamente a Julian Thorne. «Ethan Thorne», se presentó extendiendo la mano. «El hijo de Julian. Acabo de regresar de un viaje de negocios ayer y ya me enteré de tu hazaña en el hangar. Es un placer conocer al hombre que hizo que mi padre volviera a creer en los milagros». Su apretón de manos fue firme y cálido, y Elara sintió que la tensión que la había estado reteniendo se aflojaba un poco. «Elara Vance, mucho gusto». «Yo también. Mira, al principio todo puede dar un poco de miedo. Son solo tiburones con trajes caros». Me guiñó un ojo. «Si necesitas ayuda, consejo o simplemente quieres tomar un café con alguien que no hable de informes trimestrales, avísame. Seré tu guía en esta jungla». Julian los observó con una sonrisa. «Me alegra que te hayas conocido. Ethan, llegas justo a tiempo. Por favor, lleva a Elara al laboratorio de Prometheus. Necesita instalarse». «Oh». El laboratorio era una enorme sala luminosa, llena de equipos complejos, monitores y tableros de dibujo.
En el centro, sobre una plataforma especial, se alzaba el mismo motor Prometeo. Ya no era una pieza de metal inerte, sino un mecanismo que zumbaba silenciosamente conectado a docenas de sensores. El equipo de ingenieros, unos 15, dejó de trabajar y se quedó mirando a los recién llegados. Un silencio incómodo se apoderó del ambiente. Ben Carter dio un paso al frente, carraspeando. «Colegas», comenzó, «les presento a Elara Vance. Por decisión del señor Thorne, ella ahora dirige nuestro proyecto». Un murmullo de descontento recorrió las filas. Nadie intentó disimularlo. Uno de los ingenieros, un hombre mayor, corpulento y con las sienes canosas, dio un paso al frente. «Ben, es broma. Esta chica nos va a guiar. ¿Sabe siquiera por dónde acercarse al motor de iones?» Elara sintió que sus mejillas se calentaban, pero en lugar de responder al ataque, caminó hacia la gran pantalla que mostraba los datos de telemetría. «Tiene un problema de disipación de calor en la tercera bobina magnética», dijo en voz baja, sin apartar la vista de los gráficos. «En picos de carga, la temperatura sube a un nivel crítico. El sistema de refrigeración no lo soporta». Intentó solucionarlo, aumentando el flujo de refrigerante, pero esto solo sobrecarga las bombas y reduce el rendimiento general en un 3%. El silencio reinó de nuevo en el laboratorio, pero esta vez era diferente. Asombrado, el ingeniero que había hecho la pregunta miró a Elara y luego a la pantalla. Confundido. «¿De dónde eres? Recién recibimos estos datos esta mañana». «Eso es evidente en la curva de distribución de potencia», dijo Elara simplemente. «No es lineal. Indica resistencia que solo puede ser causada por un exceso de calor». Tomó un lápiz de la mesa y rápidamente dibujó unas líneas nuevas en el esquema virtual del motor. Si modificamos la geometría del circuito de refrigeración así y añadimos un radiador adicional de aleación de berilio, no solo solucionaremos el problema del sobrecalentamiento, sino que también aumentaremos la eficiencia en un 2%, en lugar de perder un 3%. Ben Carter se acercó y estudió los cambios propuestos durante unos minutos. Su rostro era una mezcla de incredulidad y admiración a regañadientes. Esto podría funcionar», dijo finalmente, volviéndose hacia el equipo. «Simulémoslo. Ahora». Los ingenieros, olvidando su hostilidad, corrieron hacia las computadoras. Sus susurros ahora no eran de burla, sino de asombro. Ethan Thorne, de pie a un lado, miró a Elara con admiración. Ella no intentaba imponer su autoridad, simplemente hacía lo que mejor sabía hacer: resolver problemas irresolubles. El día pasó volando. Elara se entregó por completo a su trabajo. Hablaba el mismo idioma que el motor y este respondió. Encontró pequeños fallos en el código del programa, sugirió nuevas aleaciones para el casco y optimizó los flujos de plasma. Al anochecer, incluso los más escépticos del equipo la miraban con respeto. Aún no entendían quién era, pero comprendían que estaban tratando con una genio. Después de que la mayoría del personal ya se había ido, Ethan miró hacia el laboratorio con 2 vasos de papel en sus manos. «Pensé que a la ingeniera jefe le vendría bien una recarga», dijo con una sonrisa entregándole una de las tazas. «Café, solo, sin azúcar. ¿Acerté?» «Lo adivinaste». Elara aceptó la bebida agradecida. «Gracias». «No hace falta. Te he estado observando todo el día. Eres como una hechicera. Conviertes a los escépticos en seguidores con un solo movimiento de un palito». ¿Sabes? Salieron a un pequeño balcón contiguo al laboratorio. Bajo ellos se extendía la ciudad al anochecer, brillando con millones de luces. «No es magia», dijo Elara mirando la ciudad. «Es solo que entiendo a las máquinas. Son más fáciles que las personas. Son lógicas. Si algo no funciona, hay una razón. Solo hay que encontrarla». «¿Con la gente no es así?», preguntó Ethan en voz baja. Elara sonrió amargamente. «La gente puede traicionar sin ningún motivo». Se hizo un silencio. Ethan no preguntó más, sintiendo que había tocado algo doloroso. «Bueno», dijo, cambiando de tema,
La mayoría de la gente aquí en Thorne Dynamics es decente, pero hay algunos de los que deberías tener cuidado, como Preston Hayes. Te veo como una amenaza. Hará lo que sea para que fracases. Ten cuidado. Ya lo entendí, asintió Elara. Gracias por avisarme. No estás solo, dijo Ethan con una mirada seria y cálida. Papá cree en ti, y yo también. En ese momento, su comunicador de bolsillo, que Margaret le había dado, emitió un suave pitido. Era un mensaje de Ben Carter. Elara lo abrió. Solo había una línea. La simulación confirmó sus cálculos. La eficiencia ha aumentado un 2,1%. Mañana empezaremos a realizar cambios de diseño. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en los labios de Elara. Era la primera pequeña victoria. Sabía que le esperaban muchas más batallas, intrigas y dificultades, pero al contemplar las luces de la ciudad y sentir el apoyo silencioso de Ethan junto a ella, por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo sino emoción. Estaba en su lugar y estaba lista para luchar por él. Sobrecalentamiento, sensores en la zona roja. La voz de Ben Carter se convirtió en un grito ahogando el rugido creciente del motor. La temperatura del núcleo aumenta exponencialmente. 1 minuto más y perderemos el prototipo. Elara, sin apartar la vista de las filas de números que recorrían la pantalla principal, daba órdenes con una voz seca y uniforme. Apague el circuito de refrigeración principal. Conecte el de respaldo. Inmediatamente. En la sala de observación sobre el laboratorio, Julian Thorne apretó los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Preston Hayes estaba de pie junto a él, con el rostro de una expresión de preocupación magistralmente elaborada. «Te lo dije, Julian», dijo en voz baja, para que solo Thorne pudiera oírlo. «Esto es demasiado arriesgado. Tiene talento, sin duda, pero no tiene experiencia en la gestión de proyectos de esta envergadura. La presión es demasiada». El motor montado en el banco de pruebas emitió un chirrido estridente y las luces rojas de emergencia comenzaron a destellar por toda la habitación. «Apaguen», ordenó Elara. «Apagado total de emergencia». Con un clic ensordecedor, los campos de fuerza que contenían el plasma se apagaron. Reinó un silencio resonante, roto solo por el chirrido de los errores del sistema y la respiración agitada de los ingenieros. La prueba crucial, antes de la demostración militar, había fracasado estrepitosamente. El proyecto, que apenas había echado a andar, estaba una vez más al borde del desastre. «¿Qué fue eso, Vance?» Ben Carter se acercó a ella, pálido de tensión e ira. Todos los cálculos fueron perfectos. Las simulaciones mostraron una estabilidad del 100%. «No lo sé», respondió Elara con sinceridad, mientras sus dedos seguían recorriendo el teclado, abriendo informes de diagnóstico en la pantalla. «Los datos no cuadran. Lo que vemos en los instrumentos contradice las leyes físicas que rigen el funcionamiento del motor. No puede ser». «¡Pero lo es!», gritó uno de los ingenieros jóvenes. «¡Casi nos volamos por los aires!». Julian y Preston bajaron al laboratorio. La mirada de Julian era pesada e inquisitiva. «Elara, explícate», exigió. «Los datos de la simulación y los reales son diferentes», repitió, señalando la pantalla. «La computadora indica que todos los sistemas funcionan con normalidad, pero los indicadores analógicos muestran un sobrecalentamiento crítico. Es como si estuviéramos tratando con dos motores distintos». «Quizás el problema esté en tus cálculos», sugirió Preston con tono salamero. «Un error en la fórmula fundamental podría provocar un fracaso en cascada como ese». «Mis cálculos son correctos», dijo Elara con firmeza. «Los he comprobado docenas de veces». «Todos podemos cometer errores, señora. Vance», dijo Hayes con falsa compasión. Se volvió hacia el equipo. «Se han estado dejando la piel trabajando. Entiendo su frustración. Quizás deberíamos pausar las pruebas y realizar una auditoría completa del proyecto bajo la supervisión de alguien con más experiencia».
Las palabras de Preston cayeron en tierra fértil. Los ingenieros, exhaustos y asustados, comenzaron a susurrar. La duda que Lara había luchado tanto por superar regresó con renovado vigor. Volvía a ser una desconocida para ellos, aquella chica de la calle a quien, por alguna razón desconocida, se le había confiado el destino de toda la compañía. «Esto es un sabotaje», dijo Lara en voz baja, mirando directamente a Julián. Preston se rió silenciosamente, pero ofensivamente. «¿Sabotaje, señorita Vance? No eche la culpa. En resumen, está fracasando». Julian Thorne guardó silencio, con el rostro indescifrable. Miró a Lara, luego a su equipo y luego al abatido Ben Carter. «Tienes 24 horas para encontrar la causa», dijo finalmente, volviéndose hacia Lara. «Exactamente 24 horas. Si no me das una explicación clara y una solución en 24 horas, te retiraré del proyecto». Dicho esto, se dio la vuelta y salió. Preston lanzó una mirada triunfal a Lara y siguió a su superior. El equipo se dispersó en silencio, evitando su mirada. Solo ella y Ben Carter permanecieron en el enorme laboratorio. No te creen», dijo Ben con voz apagada, señalando con la cabeza las estaciones de trabajo vacías. «Y francamente, yo también empiezo a dudarlo». «No necesito su fe, Ben. Necesito tu ayuda», dijo Lara sin levantar la vista de la pantalla. «Hay un problema con el sistema de telemetría. Alguien está distorsionando los datos que recibimos». «Es imposible. El sistema tiene triple protección. Nadie podría interferir sin ser detectado». «Eso significa que lo hizo alguien con acceso de alto nivel», concluyó. Las siguientes horas fueron una pesadilla. Lara trabajó sin parar, revisando línea tras línea de código, revisando los registros de acceso, intentando encontrar la más mínima pista, pero el sistema estaba limpio, demasiado limpio, como si alguien muy hábil lo hubiera revisado, borrando todo rastro. El equipo la ignoró. Los ingenieros solo seguían las órdenes directas de Ben, pero cualquier petición de Lara era respondida con silencio o excusas. Estaba completamente aislada. Era cerca de medianoche, cuando sus ojos ya se cerraban por el cansancio, cuando Ethan entró al laboratorio con un termo de té caliente y una bolsa de sándwiches. «Parece que has tenido una noche difícil», dijo, dejando todo en el borde vacío de la mesa. «Para decirlo suavemente», exhaló Lara, frotándose las sienes. «Estoy desconcertada. Sé que los datos están manipulados, lo presento, pero no puedo demostrarlo. Todo está limpio». «A veces hay que escarbar más para encontrar trapos sucios», dijo Ethan. «No en los registros, sino en los archivos, en las copias de seguridad del servidor. Esas rara vez se consultan. ¿Qué buscas?» «Alguna anomalía en los archivos de calibración del sistema durante la última semana. Algo que no debería estar ahí. Mi papá me dio acceso total de administrador a todos los sistemas de la empresa cuando empecé a trabajar en mi proyecto», dijo Ethan, rodando una silla hacia él. «Muéstrame qué hay que hacer, te ayudaré». Trabajaron juntos, codo con codo. Ethan, con su brillante mente de Stanford, comprendió rápidamente el problema. Se encargó de la tarea rutinaria de comparar copias archivadas, liberando a Lara para analizar datos más complejos. Su presencia fue un soplo de aire fresco. No dudó de ella ni un segundo, simplemente creyó. Pasaron varias horas más. Revisaron cientos de gigabytes de información. «Aquí», exclamó Ethan de repente. «Miren, una copia de seguridad de anteayer. A las 3 de la mañana se inició un proceso extraño. Cambió un solo byte en el núcleo del módulo de calibración y luego se borró a sí mismo, sin dejar rastro en el registro principal. Pero su sombra permaneció en la copia de archivo». Lara se inclinó hacia su monitor. Sus ojos se iluminaron. Había un hilo que tirar. Un byte alterado. Fue suficiente para crear una pequeña,
casi imperceptible distorsión en el flujo de datos, un error estadístico que los sistemas principales ignoraron, pero que provocó un fallo catastrófico bajo picos de carga. Era un trabajo de precisión, obra de un genio, pero un genio maligno. Ahora necesitamos averiguar quién hizo esto, dijo. Necesito un registro del acceso remoto al servidor principal de esta vez. Eso es más complicado, dijo Ethan frunciendo el ceño. Solo mi padre, mi jefe de seguridad y mi director ejecutivo tienen ese nivel de acceso. Preston Hayes, terminó el ara. Regresaron al trabajo. Encontrar pruebas contra uno de los altos ejecutivos de la empresa era casi imposible. Sus huellas estaban cuidadosamente ocultas tras varias capas de protección. Dawn los encontró en la sala de servidores, entre los zumbantes racks de equipos. El ara, ignorando los complejos sistemas de seguridad digital, conectó un viejo osciloscopio analógico a uno de los controladores, un dispositivo que los ingenieros habían usado desde la época de su padre. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Ethan sorprendido. No busco un rastro digital, sino físico, explicó, observando la línea verde en la pequeña pantalla. Cada entrada remota deja una pequeña ondulación en el circuito de alimentación, como la ondulación de una piedra al caer. La mayoría de los sistemas no la detectan, pero este anciano lo ve todo. Recorrió lentamente los registros de la noche en cuestión, minuto a minuto, y entonces la delgada línea verde parpadeó, un destello apenas perceptible que duró una fracción de segundo. Ahí está, susurró el ara, la entrada al sistema, exactamente 3 horas y 2 minutos después de la medianoche. Ahora veamos de dónde salió. Conectó más sensores, moviendo las manos con increíble velocidad y precisión. Los esquemas de la red corporativa comenzaron a aparecer en la pantalla de su portátil. Un punto rojo que representaba la fuente de la señal se movía a toda velocidad por un laberinto de cables y routers. Usó varios servidores proxy para ocultar su ubicación, comentó el ara. Uno en Tokio, otro en Frankfurt, pero la señal seguía llegando desde este edificio. Lanzó el rastreador. Tras unos minutos angustiosamente largos, una oficina en el último piso del edificio Thorn Dynamics empezó a iluminarse. Una oficina con el letrero Preston Hayes, director ejecutivo. Lo atrapamos, suspiró Ethan. El ara miró la pantalla en silencio. Había encontrado la causa del fallo. Había encontrado pruebas de sabotaje. Tenía todo lo necesario para destruir a Preston, pero no sentía ningún triunfo, solo un frío y pesado cansancio. Había ganado la batalla técnica, pero la batalla principal, la batalla con la gente, con su desconfianza y envidia, aún estaba por delante. Miró a Ethan. Él la observaba con tanta admiración y cariño que la dejó sin aliento por un instante. En este mundo frío y hostil había encontrado un aliado, quizás incluso un amigo. Gracias, dijo en voz baja. Te dije que no estás solo, respondió. A solo unas horas de que expirara el ultimátum de Julian, el ara copió todas las pruebas que encontró en una unidad segura. Luego, escribió un programa breve que repararía el código malicioso del motor. Se acercó a Ben Carter, que estaba dormitando en una silla en la consola principal, exhausto después de una noche sin dormir. Ben le tocó el hombro con suavidad. Lo encontré todo. Abrió los ojos. Al ver su rostro seguro, aunque cansado, se incorporó. ¿Qué? ¿Dónde estuvo el error? No hubo ningún error. Fue un sabotaje. Aquí está la solución. Le entregó la memoria USB. Cárgala en el sistema y prepara el motor para arrancar. Ben dudó, mirando desde la unidad flash a el ara. Los restos de desconfianza y el creciente respeto luchaban en sus ojos. ¿Estás seguro?, preguntó. Si te equivocas... No me equivoco, respondió el ara con firmeza. Lánzalo. La miró unos segundos más y luego asintió con decisión. Algo en su voz, en su inquebrantable confianza, le hizo creerla. De acuerdo, dijo.
Estamos preparando el Prometeo para el lanzamiento. Les doy 30 minutos. La cuenta regresiva había comenzado. Elara sabía que todo estaba en juego. Su futuro, el legado de su padre, el destino de la empresa. Había hecho todo lo posible. Ahora solo podía esperar. Sí. Y por lo tanto, caballeros, lamento informarles que el experimento con la señora Vance ha fracasado. Su inexperiencia ha puesto en peligro no solo el proyecto Prometheus, sino también la reputación de toda nuestra empresa. Preston Hayes, el director ejecutivo, tenía una voz imponente en la sala de juntas. Estaba de pie ante una mesa larga y pulida, y su figura bien cuidada irradiaba confianza. La gran pantalla a sus espaldas mostraba gráficos y tablas que supuestamente demostraban la incompetencia de Elara. Ella estaba sentada a la mesa, ligeramente a un lado, silenciosa e inmóvil. Ethan estaba sentado a su lado, con los puños apretados bajo la mesa. Al otro lado de la mesa, a la cabecera, estaba sentado Julian Thorne, su rostro impenetrable como el granito, pero en lo profundo de sus ojos acechaba una tormenta. El motor es inestable. La telemetría muestra desviaciones críticas, continuó Preston, apuntando con un puntero láser a las barras rojas del gráfico. Unas pocas horas más de estas pruebas y podríamos perder un prototipo que vale cientos de millones de dólares. Exijo que la señora Vance sea destituida inmediatamente de la gestión del proyecto y transferida a un equipo con más experiencia. Por ejemplo, el equipo de Ben Carter, que originalmente estuvo a cargo del desarrollo. Varios miembros de la junta asintieron. Los argumentos de Hayes tenían sentido. Solo veían las cifras y éstas indicaban un fracaso. ¿Eso es todo, señor Hayes?, preguntó Julian en voz baja, con una voz engañosamente tranquila. Sí, señor Thorne. He presentado los hechos. La decisión es suya, respondió Preston con una leve reverencia, tomando asiento. Lanzó una breve mirada triunfal a Elara. Un silencio denso invadió la sala. Todas las miradas estaban puestas en Julian Thorne. Señorita Vance, dijo volviéndose hacia ella, ¿tiene algo que decir? Elara se levantó lentamente. No parecía asustada ni deprimida. Su calma era casi sobrenatural. Observó los rostros de los miembros de la junta, desconfiados, dubitativos, críticos. Sí, señor Thorne, dijo con voz clara y serena. Tengo algo que decir. El señor Hayes tiene razón en una cosa. Las cifras que mostró sí dan miedo, pero no reflejan la realidad. Sacó una pequeña memoria USB de su bolsillo y la insertó en la ranura de la mesa. Si me lo permites, te mostraré otros números, los reales. Preston rió burlonamente. Otra parte de tus conjeturas. Necesitamos hechos, no fantasías. Elara ignoró su arrebato. La pantalla principal mostraba una imagen del hangar. La cámara apuntaba al Prometeo. Ben Carter y su equipo estaban junto al motor. Ben, ¿me oyes?, preguntó Elara por el micrófono. Te escucho perfectamente, Elara, se oyó por los altavoces. La voz de Ben rebosaba respeto. Informe sobre el estado del motor. Ben Carter se volvió hacia la cámara con rostro serio. Todos los sistemas funcionan correctamente. La temperatura es estable. La potencia de salida es 100% conforme al diseño. El motor funciona perfectamente. Hazlo funcionar a máxima potencia, ordenó Elara. Sí, respondió Ben. Dio la orden a sus ingenieros. Un sonido salió de los altavoces que dejó a todos en la sala paralizados. No fue un rugido ni un estruendo. Fue un zumbido profundo, constante y potente. El sonido de una energía pura y controlada. Creció, llenando el silencio de la sala de juntas, sin una sola nota falsa. Como pueden ver, caballeros, el proyecto Prometeo no solo está a salvo, está listo para su demostración final, dijo Elara con calma, cuando se calmó el alboroto. El problema que encontramos se solucionó esta mañana. Los rostros de los miembros de la junta pasaron del asombro a la confusión. Se miraron entre sí, sin comprender lo que estaba sucediendo. «¿Pero cómo?», murmuró uno de ellos. «Sus informes».
Los informes que viste se basaban en datos falsos, respondió Elara, y eso nos lleva a la segunda parte de mi discurso. Cambió la imagen en la pantalla. En lugar de un hangar, había líneas de código de programa. El problema no estaba en el motor, el problema estaba aquí. Señaló un pequeño fragmento de código. Es malware, increíblemente inteligente. No afectó el sistema directamente, simplemente introdujo distorsiones diminutas, casi imperceptibles, en los datos de los sensores que se transmitían al centro de control. Creó la ilusión de inestabilidad, obligándonos a buscar un fallo donde no lo había. Hizo una pausa para dejar que todos asimilaran lo que habían oído. Fue un sabotaje. Un zumbido recorrió el pasillo. La palabra sabotaje sonó como un disparo. Esto es absurdo. Preston Hayes se levantó de un salto. Se le puso la cara morada. Esto es una calumnia. Está intentando echarle la culpa a otros. Aún no he terminado, señor Hayes, dijo Elara con frialdad. Se detuvo y se incorporó como si le hubieran dado un golpe. La imagen en pantalla cambió. Apareció un diagrama de la red interna de la empresa Thorn Dynamics. Toda acción en un sistema digital deja rastro. Pude rastrear cuándo y dónde se descargó este malware. Una línea roja cruzaba el diagrama, atravesando varias barreras de protección. Ocurrió anoche, exactamente a las 3:02. Preston se puso pálido. El atacante fue muy cuidadoso e intentó ocultar su ubicación usando varios servidores falsos alrededor del mundo, pero cometió un error. Lo hizo desde dentro de nuestra red. La línea roja se detuvo, parpadeando intensamente en una de las oficinas del último piso del edificio. Junto al punto aparecía la leyenda Oficina del Director Ejecutivo Preston Hayes. El silencio en la sala se volvió ensordecedor. Todas las miradas se posaron en Preston. Parecía un hombre al que le habían arrancado los pies de debajo de los pies. Es una farsa, gritó con la voz entrecortada. Lo montó todo. Esta chica es una impostora. Se ganó la confianza del señor Thorn. Ya basta, dijo Julián. Su voz era tranquila, pero tenía un timbre de acero. Todos guardaron silencio. Julián se levantó lentamente. No miró a Elara ni a la junta directiva. Sus ojos, fríos y duros como dos esquirlas de hielo, estaban fijos en Preston Hayes. Fundé esta empresa hace 30 años. Comenzó lentamente. He visto los altibajos, he visto la lealtad y la traición, pero nunca he visto nada más patético y despreciable que lo que hiciste, Preston. Intentaste destruir el futuro de mi empresa por tus celos mezquinos y el miedo a perder tu puesto. Julián, esto es un malentendido. Cállate, espetó Thorn. No solo saboteaste el proyecto, me mentiste, le mentiste a la junta, traicionaste la confianza de todos en esta empresa. Julián caminó alrededor de la mesa y se detuvo justo frente a Hayes. Estás despedido inmediatamente. Preston lo miró con los labios temblorosos. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. «Seguridad», dijo Julián en su teléfono. La puerta de la sala del tribunal se abrió y entraron dos hombres corpulentos uniformados. Se acercaron a Preston. «Por favor, venga con nosotros, señor», dijo uno de ellos. Preston Hayes miró a su alrededor con desesperación, buscando apoyo, pero todos apartaron la mirada. Su carrera, su reputación, toda su vida se hicieron añicos en un instante. Se levantó como un anciano y sin decir palabra salió de la sala, seguido por su equipo de seguridad. Al cerrarse la puerta tras él, Julian Thorn se giró hacia Elara y su rostro esbozó una especie de sonrisa por primera vez en mucho tiempo. Caminó hacia ella y le tendió la mano. Elara Vance dijo alto y claro para que todos pudieran oír. No solo salvaste el proyecto Prometheus, salvaste el honor de Thorn Dynamics. En nombre de toda la compañía, te doy las gracias. Elara le estrechó la mano. Tenía la palma fría, pero la apretaba con firmeza. No sintió triunfo, solo un gran alivio, como si le hubieran quitado un gran peso de encima.
Uno a uno, los miembros de la junta directiva se levantaron de sus asientos y comenzaron a aplaudir. Al principio, con vacilación, luego cada vez más fuerte. Los aplausos se dirigían no solo a su genio, sino también a su fortaleza. En ese momento, todos comprendieron. Ante ellos no estaba una niña sin hogar acogida por lástima. Ante ellos estaba una futura líder. La fiesta bullía como una colmena alborotada. Cientos de personas, ingenieros, miembros de la junta directiva, socios, llenaban el enorme salón en la última planta del rascacielos Thornke Dynamics. El ruido de voces, el tintineo de copas y la suave música se fundían en un murmullo continuo. Todos celebraban una victoria, y el centro de esta victoria, el sol invisible alrededor del cual giraban todos los planetas, era el Ara. Se quedó de pie junto al ventanal, contemplando las luces dispersas de Seattle por la noche, y se sintió como una forastera en aquella celebración de la vida. Llevaba el sencillo pero elegante vestido azul marino que Ethan le había elegido, pero se sentía tan incómoda con él como en la piel de otra persona. La gente se le acercaba, le sonreía, le estrechaba la mano, le decía palabras entusiastas. Genio, salvadora, increíble. Ella asintió cortésmente, intentó devolverle la sonrisa, pero cada palabra le parecía falsa, cada sonrisa forzada. La veían como una ingeniera, un símbolo de éxito, pero nadie veía a la niña asustada que aún vivía en su interior, temerosa de que todo esto fuera solo un sueño y pronto despertaría de nuevo sobre un cartón frío en un callejón húmedo. No pareces realmente alguien que acaba de salvar una corporación multimillonaria, dijo una voz baja y familiar cerca. El Ara se dio la vuelta. Ben Carter estaba junto a ella, sosteniendo torpemente una copa de champán. Ya no la miraba con desdén ni sospecha. Había confusión y genuino respeto en sus ojos. ¿Cómo debería ser esa persona?, preguntó en voz baja. Bueno, rió entre dientes, si yo fuera tú, estaría dando un discurso de victoria desde esta mesa, blandiendo un contrato de la Fuerza Aérea. Y tú, escondido junto a la ventana, como si temieras tener que lavarte después de toda esta gente. Una sombra de una verdadera sonrisa se dibujó en sus labios. No estoy acostumbrada a este tipo de atención, admitió. Tendrás que acostumbrarte, dijo Ben con seriedad. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos y luego dijo lo que aparentemente había venido a buscar. El Ara... O sea, señorita Vance, quiero disculparme. ¿Para qué? Por todo, por cómo te conocí, por dudar de ti, por escuchar eso, Hayes. Todos estábamos ciegos, miramos tu ropa, de dónde venías y no vimos lo principal, tu mente. Resultó ser mejor que todo mi equipo junto. Eres un ingeniero de verdad, y yo me comporté como un arrogante. Perdóname. Sus palabras fueron sinceras y conmovieron a El Ara mucho más que todos los elogios que había escuchado esa noche. Ante ella no veía al jefe del departamento, sino simplemente a un hombre que había encontrado la fuerza para admitir un error. No te preocupes, Ben, dijo en voz baja. Estabas defendiendo tu proyecto. Lo entiendo. No solo lo salvaste, negó con la cabeza, le insuflaste vida, la chispa que nos faltaba. Si decides quedarte y liderarnos, mis hombres y yo estaremos orgullosos de servir a tus órdenes. Fue Meó el mayor reconocimiento que pudo recibir, no de la junta directiva ni de los financieros, sino de los ingenieros, de quienes hablaban el mismo idioma con el metal y la electricidad. Gracias, Ben, significa mucho para mí. Él asintió, apuró su vaso y colocándolo en la bandeja de un camarero que pasaba, dijo: Ahora, si me disculpan, voy a decirles a mis chicos que dejen de mirarme y se pongan a trabajar, o sea que celebren como es debido. Se fue, dejando a El Ara con sentimientos encontrados. El hielo en su interior empezó a derretirse un poco. Tal vez realmente podría encontrar su lugar allí. El Ara, ¿puedo hablar contigo? La voz de Julian Thorne la hizo enderezarse. Estaba de pie junto a ella, sosteniendo 2 vasos. Le ofreció uno. No bebo,
Negó con la cabeza. Es jugo de manzana, sonrió. Hoy también estoy manejando con sentido común. Anda, ¿qué ruido hay aquí? La condujo a través del avitaros de la habitación hasta una discreta puerta que daba a una terraza abierta en la azotea. El ruido de la fiesta se apagó, reemplazado por el suave susurro del viento. La ciudad de noche se extendía bajo ellos como un manto oscuro adornado con diamantes. El aire fresco les resultaba agradable en la piel. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo Julián caminando hacia el borde. «A veces vengo aquí a reflexionar. Cuando lo ves desde esta altura, los problemas parecen menores». «No se hacen más pequeños», replicó el ara. «La distancia solo cambia el ángulo de visión». Julián se rió entre dientes. «Así son todos, siempre precisos y al grano. Tu padre era igual». El ara hizo una mueca. Rara vez hablaba de su padre y le sorprendió que Julián lo hubiera mencionado. «¿Lo conocías?» «No personalmente, pero conocía su trabajo. Seguí su investigación hace 15 años. Fue un genio adelantado a su tiempo. Lo que le ocurrió fue una gran tragedia e injusticia. Cuando me contaste tu historia, comprendí por qué el motor Prometheus era tan importante para ti. No solo estabas arreglando un coche, estabas restaurando el honor de tu padre». El ara permaneció en silencio mirando las luces de la ciudad. Tenía un nudo en la garganta. «No fundé esta empresa solo por dinero, el ara», continuó Julián con voz tranquila y emotiva. «Quería cambiar el mundo, crear lo que parecía imposible. Con el tiempo, los negocios, las reuniones, los informes y gente como Preston Hayes empezaron a empañar ese sueño. Acumuló polvo, como un objeto viejo en un ático. Y entonces llegaste tú, me recordaste dónde empezó todo. Trajiste contigo esa misma pasión, esa misma fe en lo imposible que casi había perdido». Se volvió hacia ella con una mirada seria y paternal. «Lo que voy a decir no es solo gratitud, es una propuesta de negocios. El puesto de director ejecutivo está vacante, pero no quiero ofrecértelo». El ara lo miró sorprendida. «Porque este es un trabajo para un gerente, para alguien que cuenta números», explicó Julián. «Y tú eres un creador, así que estoy creando un nuevo puesto, solo para ti, vicepresidente de innovación». Hizo una pausa para permitirle asimilar lo que había dicho. «Tendrás tu propio laboratorio, tu propio presupuesto, tu propio equipo, que tú mismo formarás. Total libertad de acción. Tu tarea no es mejorar lo que ya existe, sino crear lo que aún no existe. Mirar más allá del horizonte. Quiero que te conviertas en el corazón y el cerebro de Thorn Dynamics, que nos guíes hacia el futuro». El ara escuchó y se quedó sin aliento. El laboratorio, el equipo, la libertad, todo lo que su padre solo podía soñar, todo lo que le habían arrebatado, y ahora se lo ofrecían a ella. «Yo no sé qué decir», susurró. «Di que sí», dijo Julián simplemente. «Este es tu lugar, te lo has ganado. No solo salvaste la empresa, el ara, le devolviste su alma». Se le llenaron los ojos de lágrimas. No eran lágrimas de pena ni dolor, que conocía tan bien, sino lágrimas de gratitud y alivio. Respiró hondo. «Sí, estoy de acuerdo». «Ya me lo imaginaba», asintió Julián, satisfecho. Dio un sorbo a su vaso de jugo. «Bienvenida a la familia, el ara, de verdad». La dejó sola en la terraza para que se recuperara. El ara se acercó a la barandilla y apoyó las manos temblorosas sobre la fría piedra. La vicepresidenta, su laboratorio, su familia. Apenas unas semanas atrás había estado buscando refugio bajo un puente y ahora el mundo entero se abría ante ella. La cabeza le daba vueltas. Era demasiado rápido. Una parte de ella aún temía que fuera una trampa, que la despertaran y le arrebataran todo. Esconderse de la fama. Reconoció la voz de Ethan antes de darse la vuelta. Él se acercó y se quedó a su lado, contemplando la ciudad. Olía fresco, familiar y reconfortante. «Estoy tratando de recuperar el aliento», respondió honestamente. «Tu padre te propuso matrimonio», adivinó.
Ella asintió. Él quiere que yo sea vicepresidente. Lo sé, fue idea mía, dijo Ethan con una sonrisa. Le dije que encerrar a un genio en un proyecto normal es como usar un coche de carreras para ir a la panadería. Gracias, dijo en voz baja, por todo, por creer en mí desde el principio. No fue difícil creer en ti, se volvió hacia ella con la mirada seria. Fue más difícil no enamorarse. A Elara le dio un vuelco el corazón. Lo miró y en sus ojos vio la misma calidez y ternura que sentía cada vez que él estaba cerca. Ethan, yo. Espera, déjame hablar, la interrumpió con suavidad. Por favor, llevo mucho tiempo ensayando este discurso. Recuerdo aquel primer día en el hangar. Todos vieron a la chica sin hogar con la chaqueta vieja. Y yo vi la luz en tus ojos. Tanta fuerza, tanta concentración. Mirabas el motor como si vieras su alma y supe que había algo especial en ti. Él tomó su mano fría entre sus palmas cálidas. Entonces conocí tu historia y admiré no solo tu inteligencia, sino también tu resiliencia. Cómo sobreviviste a todo lo que te pasó. Cómo no te derrumbaste, cómo no te amargaste. Mantuviste tu corazón puro, Elara. Trabajaste toda la noche, luchaste por el proyecto, por la verdad y nunca te quejaste. Eres la más fuerte y bondadosa que conozco. Él habló en voz baja, pero cada palabra que decía penetraba su alma, derribando los últimos muros que había construido alrededor de su corazón durante tanto tiempo. Me encanta todo de ti, continuó, mirándola a los ojos. Me encanta cómo frunces el ceño cuando intentas resolver un problema difícil. Me encanta tu sonrisa discreta, que aparece tan pocas veces, pero que por eso es aún más preciosa. Me encanta cómo puedes hablar durante horas sobre termodinámica y luego, de repente, quedarte en silencio al ver una hermosa puesta de sol. Te quiero, Elara Vance, y no quiero pasar ni un día más sin ti. El aire a su alrededor pareció congelarse. Elara lo miró y el mundo se redujo a su rostro, a la calidez de sus manos, a la sinceridad en sus ojos. Todos los años de soledad, dolor y miedo se desvanecieron como una pesadilla antes del amanecer. Ethan soltó su mano con cuidado y sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. La abrió. Dentro, sobre un cojín oscuro, había un sencillo anillo de oro blanco con un pequeño zafiro. La piedra era de un azul intenso, igual que la llama constante de su motor. Sé que todo está pasando muy rápido, dijo con la voz ligeramente temblorosa. Y quizá esté loco, pero no quiero esperar. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en dudas. Elara, has arreglado algo más que a Prometeo. Ha arreglado algo en mí y en mi padre. Te has convertido en una luz para nosotros. Quiero que seas mi esposa. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche comenzaron a fluir. Miró el anillo, su rostro lleno de esperanza y amor, y sintió que el último hielo de su alma finalmente se derretía. Había estado huyendo tanto tiempo, sobreviviendo tanto tiempo, que había olvidado lo que era vivir, lo que era confiar, amar, ser amada. En lugar de responder, simplemente se acercó a él y lo abrazó por el cuello, abrazándolo con tanta fuerza que temió que desapareciera. Hundió el rostro en su hombro y sus sollozos, silenciosos, la sacudieron por completo. No eran lágrimas de dolor, sino de felicidad. Una felicidad pura y desbordante en cuya existencia hacía tiempo que había dejado de creer. Ethan la abrazó fuerte y con cuidado, acariciándole el cabello y susurrándole palabras tranquilizadoras. Esperó, dejándola llorar todo el dolor acumulado a lo largo de los años. Finalmente se calmó un poco y se apartó mirándolo con ojos bañados en lágrimas, pero brillantes. Sí, susurró, sí, Ethan, me casaré contigo. Él sonrió con la mayor alegría y felicidad que jamás le había visto. Con cuidado, le tomó la mano izquierda y le puso el anillo en el dedo. Encajaba a la perfección. La piedra azul reflejó la luz de las luces de la ciudad y brilló como una estrella distante. En ese momento, una nueva melodía empezó a sonar en el salón de abajo y alguien encendió fuegos artificiales.
Luces multicolores se elevaron hacia el cielo nocturno, esparciendo miles de chispas sobre la ciudad. Estaban de pie en el techo del mundo, los dos rodeados por este repentino espectáculo de fuegos artificiales que parecía ser en su honor. Ethan la atrajo suavemente hacia sí y la besó. Y ese beso lo tenía todo: una promesa de futuro, una despedida del pasado y un presente infinito y sereno. El ara supo que por fin había vuelto a casa.